los creyentes fueron esclavos o estaban en esta condición social de esclavitud. Sin embargo, Pablo es allí donde comienza a mostrar otro aspecto, ya al cristiano en una vida social o con referencia a una vida social. Y vemos que nos dice exhorta. Y si ustedes recuerdan, habíamos mencionado que esa expresión nos hablaba de ponerse al lado y brindar una conducción dentro de lo que va a ser el actuar, la conducta de vida. Es decir, más allá de que si están congregados o no, más allá de que si Pablo está allí en medio o no, ellos tenían que tener la perspectiva, los hermanos esclavos que estaban en la esclavitud, tenían que tener la perspectiva de estar agradando o directamente sujetándose a una directiva del Señor. Entonces vemos allí que dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos. Y decíamos, esto es muy interesante porque Pablo, con todo lo que el Señor le estaba permitiendo lograr, podría haber tomado una actitud, ¿no es cierto?, totalmente diferente y tal vez, como muchos esperaban, poder brindarles a ellos alguna expectativa de rebelión o alguna expectativa de, podemos decir, desobediencia civil. Sin embargo, no lo hace así, sino que al contrario, Pablo va a brindarle a Tito unas directivas muy específicas, señalando que les enseña a los hermanos que están en esta condición de esclavitud a estar sujetos a sus amos. Y en esta expresión sujetos, también es importante notarlo, es una expresión militar. Es decir, que debían estar bajo la autoridad de, o debían mantenerse bajo la autoridad. Viene de una expresión netamente militar. Entonces allí no dejaba lugar a duda Pablo en su enseñanza cuando decía, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos. Y es importante ver cómo el trabajo, uno podría pensar, bueno, pero, ¿no es cierto?, es muy conocida la vida licenciosa que llevaba el Imperio Romano, los abusos y todo tipo de maltratos que recibían los esclavos o los pueblos, ¿no es cierto?, allí conquistados por el Imperio Romano y sus ciudadanos, en muchos casos, o en la mayoría de los casos, hechos esclavos. Sin embargo, vemos que el trabajo y esta cuestión, como ya lo vamos a desarrollar, no inicia aquí, o por lo menos la enseñanza que está brindando Pablo no inicia justamente con Pablo, sino que inicia de todo un contexto bíblico. Les invito allí a buscar en Génesis capítulo 2, versículos 15 y 16. Génesis capítulo 2, versículos 15 y 16. Dice de esta manera, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y Dios el Señor dio al hombre la siguiente orden, puedes comer de todo árbol del huerto. Vemos que, decíamos, o como dice la imagen allí, el trabajo forma parte del estado ideal del hombre, totalmente desvinculado de una condición caída. Más bien el trabajo o labrar el huerto y cuidarlo correspondían a un estado ideal del hombre, es decir, lo hacían en función de un orden divino y habían recibido un propósito para llevar adelante de parte de Dios. Adán y Eva debían juntos labrar y guardar el huerto. Es decir, que el trabajo no aparece con la condición caída, sino que forma parte del estado ideal del hombre, en su condición antes del pecado. Es por eso que no se puede ver al trabajo como parte de las consecuencias de la caída, mucho menos como una maldición, sino por el contrario, como un orden que Dios establece de manera
por supuesto, soberana, en esa condición y en esa virtud de ser todo bueno y hecho bueno en gran manera, como lo va a acentuar la palabra. De modo que el trabajo, decíamos, aparece en este libro de los principios y va a tener un orden y va a tener un peso de ser el modelo del estado ideal del hombre. El propósito creador se va a sostener en el trabajo y va a ser considerado como un deber sagrado. Es decir, que cuando nosotros vemos allí el trabajo para el Hijo de Dios, independientemente del lugar donde se encuentre, tiene este mismo propósito. Y volviendo a Tito, vemos allí que lo que va a hacer Pablo es restaurar y enseñar a través de las enseñanzas o las indicaciones de Pablo a los hermanos este nuevo modo de ver, pero que ya había sido en primer lugar allí en Génesis, de considerar al trabajo como parte del estado ideal del hombre, como un propósito creador, está dentro del propósito de la creación, y también como un deber sagrado. Luego, vemos allí lo que decíamos hace un momento. En la imagen nos dice, el Evangelio no es la imitación de un orden social caído, sino la restauración de un orden divino. Y es importante notar esto, que Pablo no va a estar reproduciendo dentro de la iglesia un orden social caído. Es decir, no es que aquel que era esclavo va a ser tenido como esclavo dentro de la iglesia o dentro de la congregación. Tampoco el que está en la condición de ser, digamos, esa condición de amo y se convertía al Señor, tampoco es que en la iglesia va a ser tenido como una cuestión preferencial o en un aspecto preferencial. Por el contrario, vamos a ver allí que Pablo mismo se encarga de enseñar que el Evangelio no va a imitar un modelo social o un orden social caído, sino que va a ser la restauración de un orden divino. Y allí en Gálatas capítulo 3, versículo 28, dice de esta manera: Gálatas 3, 28, pasaje conocido, haciendo referencia a la salvación de los hijos de Dios y a la condición de estar unidos en Cristo, dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, sino que todos ustedes son uno en Cristo. Y qué interesante que es esta expresión. Dice, ya no hay. Es decir, la iglesia jamás debería presentarse o debería siquiera acercarse a tener una imitación de un orden social caído. Es decir, no tendría que haber lugares preferenciales o lugares de rango o lugares jerárquicos de acuerdo a una condición social. Esto sería dejar de lado la enseñanza bíblica. Por el contrario, el Evangelio se va a, podemos decir, va a llamar mucho la atención en aquel tiempo o en los primeros tiempos donde está el apóstol, porque justamente va a llevar al hombre a considerar esto, que el hombre no vale por la condición social que tenga, que el hombre no tiene un valor que se le haya puesto dentro de un orden caído, sino que el hombre tiene un valor justamente por lo que Cristo ha hecho en favor del hombre, por lo que Cristo es habitando aquel creyente. Y nos dice acá el apóstol Pablo, sino que todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Es decir, no había ningún tipo de particularidad ni en el extranjero, ni en el esclavo, ni en el libre, ni tampoco en el varón ni en la mujer en cuanto a salvación, sino que todos son de Cristo y todos están unidos a Cristo de la misma manera.
Ahora es el principio del Evangelio que nos va a nosotros a conducir. De modo que cuando vemos allí en Colosenses, la carta también de Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículo 9, lo ponemos desde el 9 para que haya un contexto. Dice, no se mientan los unos a los otros, pues ya ustedes se han despojado de la vieja naturaleza y de sus hechos, y se han revestido de la nueva naturaleza, la naturaleza del nuevo hombre, que se va renovando a imagen del que lo creó, hasta el pleno conocimiento, donde ya no importa el ser griego o judío, estar circuncidado o no estarlo, ser extranjero o inculto, siervo o libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Cristo es todo y está en todos. Y nos habla de un nuevo hombre, es decir, alguien que ha sido creado ya en una nueva esfera, inclusive dentro de una nueva creación, donde Cristo es la cabeza. Y esto es importante notarlo. Dice, y revestidos del nuevo hombre que se va renovando a imagen del que lo creó. Y esto es lo que decíamos hace un momento. El Evangelio es la restauración de un orden divino. Y dentro de la sociedad, el cristiano va a tener en primer lugar la dignidad que recibe de estar en Cristo. En medio de sus hermanos va a ser un hermano que tiene un valor inherente por ser hijo de Dios, por estar unido a Cristo. Ese valor no depende de nada, sino de aquel que lo mantiene en pie, que es el mismo Señor. Por supuesto, ese mismo valor inherente propio del cristiano, luego nos dice en el versículo 10, debe ir renovando o renovándose, es decir, acercándose cada vez más a la imagen de aquel que lo creó. ¿Recuerdan que hemos leído Génesis capítulo 2? Bueno, justamente el hombre cuando está en ese estado ideal refleja claramente la gloria de Dios, no solamente en el actuar, en el ser, sino también en el hacer. Es decir, labrar y cuidar la tierra eran algo que no era menor, sino que reflejaba el carácter de Dios al haberlo creado. El propósito de Dios en el hombre, en su creación. Y vemos que la carta a los Colosenses nos dice lo mismo, que el hombre nuevo, el cristiano, debe ir renovándose o acercándose cada vez más o en un acercamiento permanente o en un crecimiento hacia la imagen de aquel que lo creó, hasta el pleno conocimiento. Es decir, no hay un hasta aquí, por lo menos en esta vida. No hay un tope donde podemos decir, bueno, hasta aquí ya me he consagrado o hasta aquí ya he adquirido un cierto tipo de estatus. De ninguna manera. Eso es totalmente ajeno a la palabra de Dios, sino que dice, todos perseveremos en crecer y en ir acercándonos y dejando que la imagen de aquel que nos creó se muestre en nosotros hasta el pleno conocimiento. Y justamente menciona que esta condición de dignidad la sostiene y por supuesto parte de la persona de Cristo. Dice, sino que Cristo es todo y está en todos. La condición social no impedía el ejercicio de las obligaciones dentro del Evangelio. Entonces vemos allí que Pablo va a señalar esto. Y dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Y vemos que ya para los cristianos el hecho del servicio cobra una dimensión totalmente diferente a partir de que entendemos la obra de Cristo. Los hermanos aquí podrían decir, pero es diferente mi posición a la posición de alguien que es llamado amo en el orden social común de aquella época, o mi situación es totalmente diferente porque yo estoy en la escala social más baja que puede existir.
Sin embargo, nosotros tenemos allí el ejemplo mismo que Dios nos dio. Los hermanos no tenían por qué sentirse de esta manera si ellos llegaban a ser instruidos a través de la Biblia. Vemos que Dios, cuando hace una intervención, siempre busca aquello que el hombre va a tomar como algo menor o algo bajo. Recordemos que en el acto más grande, para ser más concisos, en el acto más grande que realiza Dios, no lo hace desde un palacio, sino desde un pesebre. La intervención que Dios tiene, la intervención más importante y más grande para el hombre que Dios tiene, es allí o se inicia en un pesebre y no desde un palacio. Nuevamente, la obra más grande que realiza Dios es allí en la cruz y no en un trono. Y por supuesto, esa obra que va a llevar adelante y que va a cerrar definitivamente esa obra de redención con victoria, tiene que ver desde una tumba vacía hacia la resurrección. Es decir, Dios va a tomar todo aquello que es bajo en cuanto a la condición social, todo aquello que es débil, todo aquello que no tiene un renombre o un nombre grande, para deshacer o para humillar aquello que cree ser grande, tal como lo va a enseñar Pablo. Que Dios de lo débil del mundo escogió, de lo pobre del mundo, de lo desechado del mundo, para deshacer lo que es, para humillar a los sabios y para humillar a los fuertes. Es decir, Dios siempre va a actuar de esta forma. De manera que los hermanos que estaban en esta condición de esclavitud no debían sentirse en una situación desfavorable en cuanto a sus demás hermanos en Cristo, sino que ellos podían, tal como lo va a decir aquí Pablo, en este versículo 10, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Para que en todo, y dice adornen. Y esta expresión adornen dentro del original tiene que ver con cosmos, que ustedes saben que cosmos nos habla particularmente allí desde el original de un orden, de una belleza, justamente también de adornos. De allí viene la palabra, por ejemplo, cosmético, es decir, nos habla de un embellecimiento, y justamente es lo que Pablo está señalando aquí. Los hermanos que actúan en esta relación que tienen allí desde su condición de esclavos, con fidelidad, agradando a sus amos y no siendo defraudadores, más bien no siendo personas respondonas, dice aquí, es decir, no siendo personas que contradigan o sean rebeldes permanentemente, sino que se muestren con esa disposición de agradar a sus amos todo el tiempo. Esos hermanos iban a adornar la doctrina de Dios nuestro Salvador. Noten allí qué responsabilidad que deja el apóstol y al mismo tiempo qué privilegio, porque los hermanos en ese lugar que seguramente nadie quisiera, desde allí los hermanos van a poder honrar no solamente al Señor, no solamente la obra del Señor, sino también la doctrina, como nos dice aquí en este pasaje, la doctrina de Dios nuestro Salvador. Y decíamos, es curioso ver cómo Pablo no llama o no invita a los hermanos a una desobediencia civil o a una insurrección o a una rebelión, sino que por el contrario, les dice, en el lugar donde están, allí actúen estando sujetos. Y esto es muy, tiene mucho que ver con lo que luego va a señalar allí en la carta, en una carta personal que tiene Pablo con Filemón. Filemón era un hombre que tenía siervos a su cargo, y uno de ellos, Onésimo,
como ustedes recordarán, es un solo capítulo, así que no va a costar mucho leerlo. Onésimo se escapa y el Señor permite que se encuentre con Pablo. Una vez que Onésimo conoce al Señor a través de la predicación de Pablo, él puede recomendar a Onésimo. Pablo puede escribirle a Filemón, su antiguo amo, y escribirle diciéndole: mire, le tengo una gran estima porque ha cambiado, ahora es de Cristo. Y sin pasar tu autoridad por encima, aunque yo también tengo autoridad, dice el apóstol Pablo, y podría pedírtelo, más bien dice: quiero que salga de vos, le dice a Filemón. El hecho de recibir a Onésimo como a mí mismo. Notemos el grado de identificación que tiene Pablo con alguien que estaba en la condición de esclavitud. Y dice: recibe a Onésimo como si fuera yo. Y si en algo te ha defraudado, yo mismo lo pagaré. Hermanos, cuando vemos esto, notamos que Pablo no solamente escribía de manera teórica, no solamente eran instrucciones allí para un Tito ya adulto, sino que él mismo ponía en práctica lo que decía. Y esta carta personal a Filemón, que si el Señor lo permite lo vamos a poder considerar más adelante, nos da cuenta de esto. Pablo le va a decir: recíbele como si fuera yo. Él me es útil para el Evangelio, pero no quiero pasar sobre tu autoridad, le dice Pablo. Y si está en tu voluntad de enviármelo, bien, y si no, que quede contigo, pero que quede como si fuera yo. Y es maravilloso ver esto, porque le está hablando a un Onésimo que tampoco, estando en la condición de amo, no tiene esta actitud autoritaria. Por el contrario, tiene una actitud, o va a presentar una actitud benevolente, porque Pablo se lo pide. Y de esa manera actuaban los hermanos, considerándose unos a otros estimados en Cristo, muy estimados en Cristo. Y este pasaje maravilloso justamente nos habla de esto, de que los hermanos allí en esta condición de esclavitud, ellos debían adornar la doctrina de Dios, nuestro Salvador, mostrándose sumisos, fieles a sus amos. Y vemos que lo que va a poner Pablo en ellos es podemos decir, un sobrevalor en estos esclavos. Debemos notar que allí en Creta con seguridad no abundarían esta actitud o podemos decir, este hábito, esta conducta entre los esclavos. Seguramente si alguien encontraba un esclavo, debía tener cuidado de que no robe, porque lo que se acostumbraba en aquel tiempo era comprar la libertad, de modo que muchos esclavos de a poco comenzaban como dice acá, defraudar o a sacar de a poco para adquirir el precio de su libertad y pagar con ello, por supuesto, la tan ansiada libertad que iban a tener. Pero el apóstol pone aquí un énfasis, dice: no defraudando, de ninguna manera siendo desleales con sus amos, robándoles, no quedándose con nada de lo que les pertenece a sus amos, mostrándose fieles en todo, no siendo respondones. Hermanos, lo que está haciendo Pablo aquí es poner un sobrevalor en los hermanos. Es decir, cualquier amo de esa época, inconverso, miraría la conducta de estos siervos o de estos esclavos y diría: pero ellos son doblemente o tal vez más valiosos que los esclavos normales o comunes. ¿Por qué? Porque puedo dejar allí una cantidad de dinero y no la van a tocar. Porque puedo estar confiado en que si yo me voy, mi casa va a quedar segura. Porque puedo ponerlos a ellos en un lugar de suma confianza. ¿Por qué? Porque tienen un sobrevalor. Ellos son leales. Ellos no roban, no defraudan, no son rebeldes. Lo que estaba haciendo Pablo
era evangelizar a través de la conducta y la actitud de los hermanos, o ellos mismos a enseñarles a evangelizar. Entonces aquellos amos iban a, por lo menos, a tener una estima alta de ellos. Y por supuesto, en el momento que podían dar testimonio de su fe, iban a decir: qué distinto que es el esclavo cristiano a cualquier esclavo de cretense o a cualquier esclavo del imperio que crea en cualquier dios o en cualquier ídolo. Qué diferentes que son. Y con seguridad, decíamos, iban a tener un sobrevalor allí. De modo que en este tiempo en el que Pablo está escribiendo, el cristianismo comienza a resquebrajar todos los parámetros de ese tiempo, de esa sociedad, de ese orden, para introducir el Evangelio. Como habíamos dicho unos momentos atrás, Dios desde el lugar menos pensado comienza a obrar, y desde ese lugar va a hacer cambios enormes, aún en una sociedad totalmente rebelde. Y vemos que es allí, a través de los hermanos que mantenían la fe, siendo esclavos, que la conducta comienza a notarse. Comienza a presentarse el Evangelio, a presentar el Evangelio a personas totalmente opuestas a lo que la sociedad entrega. Ellos podían por la fuerza conquistar pueblos, hablo de los romanos. El imperio romano podía conquistar por la fuerza a pueblos, pero no podía conquistar jamás la lealtad de estas personas. Ellos podían imponerse como déspotas sobre sus esclavos, pero jamás iban a conseguir el amor de ellos. Ahora lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es que los hermanos en esta condición se muestren fieles. Recordamos estas palabras y nos parecen ir nuevamente allí al Sermón del Monte, cuando el Señor Jesucristo decía: bienaventurados. Y entre ellos estaban bienaventurados los pobres de corazón, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Es decir, las personas que parecen más desafortunadas aquí son en realidad doblemente dichosos, porque de ellos es, enseñaba el Señor. Entonces vemos allí que Pablo, a través de Tito, va a instruir a los hermanos a que tengan esta estima, pero no con el propósito de hacer propaganda, podemos decir, a una cuestión religiosa, sino con un propósito muy definido, y es honrar lo que es sagrado. Honrar, dice, la doctrina de Dios nuestro Salvador. Adornar la doctrina de Dios nuestro Salvador. Este es el propósito para el que fue puesto el cristiano en este mundo, en el lugar donde está. El día de hoy no hay un equivalente a los esclavos de aquella época. Al presente no hay un equivalente de esa magnitud. Por supuesto que la esclavitud sigue apareciendo en muchos lugares, pero es perseguida y seguramente es denunciada o es de alguna manera estorbada. Sin embargo, hoy tenemos otros ámbitos donde mostrar esta misma integridad. Y tiene que ver con el trabajo que realizamos, tiene que ver con el lugar donde el Señor nos ha puesto, con ese lugar donde por gracia de Él nos encontramos en este momento, ya sea en los estudios, en una profesión, en un oficio. Hermanos, es el mismo principio. El cristiano debe ser doblemente estimado, no porque sencillamente lleve un rótulo de cristiano, sino porque su conducta da pie y da lugar a que sea doblemente estimado. Porque cerca a Él se puede estar tranquilo junto a Él, a ese cristiano, se puede tener la confianza necesaria o puede mostrar diligencia en todo lo que tiene que hacer, porque va a ser una persona que no va a trabajar, como va a decir en otro lugar el apóstol, para que se agrade la persona que la ha contratado, sino que va a tener como propósito
honrar al Señor siendo leal al lugar donde trabaja. Y hermanos, ¿qué persona podría hoy garantizar que sus empleados tienen esa perspectiva de honrar el lugar donde trabajan, de estimar a sus empleadores, ¿no es cierto?, como personas a quien deben ser leales, a quien deben brindar la diligencia necesaria y más? Realmente nadie puede asegurar que los empleados actúen de esta manera, ni siquiera en las profesiones. Sin embargo, un cristiano debe ser garantía de esto, porque el cristiano no lo hace para la vista de los hombres, lo hace con este propósito, para adornar la doctrina de Dios nuestro Salvador. Y eso es lo maravilloso, que cuando preguntan, y seguramente lo van a hacer, ¿en qué cree? ¿O por qué lo hace diferente? ¿O por qué es confiable? En algún momento va a llegar la oportunidad donde se va a poder presentar el Evangelio y se va a poder presentar la razón misma del por qué. Y es allí donde Cristo y la doctrina de Cristo va a ser, como dice aquí, adornada. ¿Por qué? Porque con la conducta los hermanos van a tomar para el Señor esta honra. Vemos allí en la imagen a una mujer. Esta mujer fue esclava allí en Estados Unidos, y esta mujer, siendo jovencita, niña, comenzó a trabajar por ser justamente una esclava. Recordemos que en la época allí de la esclavitud de Norteamérica, se raptaban allí de África y eran los tratantes de personas quienes traían a diferentes lugares del continente esclavos de África. Y ella o la familia de esta mujer fue una de esas familias. Teniendo 5 años comienza a trabajar dentro de la casa. Siendo adolescente y por tener un gesto, ni siquiera la voluntad o la disposición de ayudar a alguien que iba a ser prácticamente masacrado por un capataz, tuvo un gesto de ayuda. Y por ello, este capataz le dio un golpe en la cabeza que le dejó secuelas de por vida. Entre esas secuelas estaban allí la secuela de tener dolores de cabeza permanentes o continuos y también epilepsia o ataques de epilépticos constantes. Es decir, la lastimó muchísimo. Sin embargo, ella va a ser una ferviente una persona ferviente que va a ayudar a los que están en esta situación de esclavitud. Y van a dar testimonio de ellas aquellos que también buscaban la abolición de la esclavitud en Estados Unidos, y van a decir, nadie como ella escuchaba la voluntad de Dios. Y es hermoso ver cómo una mujer que, habiendo sido maltratada de tan joven, habiéndose casado y luego haber perdido a su marido por la misma condición en la que se vivía en ese tiempo, no dejó de velar y de ayudar a aquellos que podía, al punto que hizo 13 viajes para ayudar allí a los esclavos a escapar. Sin embargo, vemos allí algo importante y que la palabra de Dios ya nos presenta. Esta mujer tuvo que realizar esta tarea y se dice de ella que fue una persona que ayudó muchísimo. Sin embargo, la palabra de Dios nos presenta aquí la necesidad de estar sujetos, de mostrar esta sujeción. Y es interesante pensar en esto, hermanos. ¿Hasta qué grado llega la sujeción? Aquí el apóstol Pablo dice, en todo, agraden en todo. ¿Y ese todo cuánto abarca? Es una pregunta interesante que, si el Señor lo permite, si el Señor no viene antes, vamos a estar viendo el día miércoles. Lo que indica Pablo cuando dice, mostrándose fieles en todo,
o a que vivan sujetos a sus amos, involucra también aquellos aspectos ilícitos, involucra también que deben necesariamente u obligadamente participar de actos contrarios a la vida de santidad que propone la palabra de Dios. Recordemos que es una sociedad donde la vida licenciosa gobierna. ¿Y qué actitud tomarían los hermanos entonces en este momento? ¿Cómo entenderían ellos el estar sujetos en todo y el mostrarse fieles en todo? Son preguntas que vamos a, Dios mediante, responder el día miércoles cuando tengamos, si el Señor lo permite, nuevamente el estudio bíblico. Vamos a finalizar.